Muy buenas tardes, bienvenidos sean. Mi nombre es Daniel David Abril Sosa, junto con mis compañeros Juan Diego Becerra y Gonzalo de Jesús Archila Soto. Vamos a exponer un tema sobre la ética relacionado a un debate con la ética moral. Entonces empezamos con la pregunta número 1 y dice así: ¿considera usted que las políticas públicas deben estar orientadas a dar respuesta a los intereses de los no nacidos? Primero que todo, esta pregunta abarca muchas condiciones. Por ejemplo, yo esta pregunta, desde mi punto de vista, que es un acto moral, ya que es un requisito o una condición que nuestros actos morales en los cuales deben de estar sujetos a los criterios emanados por la moral cristiana primeramente, o que significa en debate juzgado por nuestros actos morales en tribunales civiles, independientemente. El acto moral siempre debe tener un primer lugar. Por ejemplo, un dato responsable. Para ser responsable, debe ser una persona susceptible y ser catalogado como bueno o malo. Eh, Esto puede decir que a cumplir de 4 requisitos, como podríamos llamarlo el libertinaje o el ser libre, una persona debe ser, o sea, el ser consciente de una persona voluntaria, una persona madura. ¿Qué podemos definir con el libertinaje o una persona libre? O sea, libre se refiere a la capacidad de poder elegir, consciente, podríamos decir que se refiere a la capacidad de el saber lo que se hace. Por ejemplo, un demente no es consciente de lo que se hace. O sea, una persona que por naturaleza lleva en sí problemas de nacimiento, problemas biológicos, ya es diferente a una persona voluntaria, a una persona de modelo voluntario, la cual es el hecho de la capacidad de querer hacer algo, influenciado por la misma persona. Una persona madura o el ser maduro se refiere a la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, con esto no podemos responder por un simple acto con el cual no se cumplan estos 4 requisitos. Aquí muy bien, pues desde un punto de vista abarca también un poco sobre la ética aplicada. En el campo de la ética aplicada podemos sumamente dar un concepto sumamente vasto, lo cual abarca unas problemáticas tales como la ética, la economía, embarcamos un poco sobre el tema de la política, la educación, la ética por el medio ambiente, la bioética, y por último tenemos el campo de la difusión, debido a temas de trata. La bioética, pues para mí es un saber interdisciplinario que reflexiona en torno a problemas referidos a la vida humana. En dicha intervención entra con cavidad el tema de la filosofía, como ya mencionaba, la biología, la medicina, el derecho, la religión, la economía, la política y la sociología. Entonces, con esto concluyo que es como una rama de la ética que surge por avances científicos, tecnológicos y en tanto biológicos, obviamente, por parte de la medicina. Y en los nuevos interrogantes que esto genera, por ejemplo, con los trasplantes de órganos, los procesos técnicos en las prácticas un ejemplo de ello, las prácticas de reanimación y el diagnóstico prenatal, que es lo básico y lo primordial de la pregunta. Este es mi punto de vista, entonces cedo el paso a mi compañero Juan Diego Becerra. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Para mí, este tema lo tomo por dos lados. El primero, por los, los vientres de las madres que vienen para un futuro, que son nuestras futuras generaciones. Y el otro lado, el tema del aborto. Es un tema complicado del que muy poca gente se asume a hablar, porque hay muchos tabús en él. Tanto en países está
se puede hacer el aborto como en otros no. Entonces es un tema muy delicado, pero pues para mí yo pienso que el tema político debe estar sujeto a muchos beneficios que lleven las nuevas generaciones. Entonces, para mí algo ético es que si en un país está firmado que se puede tener el tema legal del aborto, pues debe contribuir muchos beneficios para la madre, tanto como personales y de trabajo, porque muy bien sabemos que han sido discriminados por la religión y por diferentes comunidades. Pero por otro lado, pues los bebés que sí vienen en camino, por la gente que quiere tener y tal vez no tiene los presupuestos económicos o la vida cotidiana para darle un buen hogar, yo creo que los temas políticos deben cubrir aquellos temas. Entonces, para mí es algo importante este tema porque todo lo que las mamás reciben, tanto discriminación como apoyo, debe estar sujeta a algunas políticas en las cuales podemos o podríamos ver o ayudar a aquellas madres. Gracias. Bueno, para mí, en relación con la pregunta que las políticas públicas deben estar orientadas a dar respuesta a los intereses de los no nacidos, en mi concepto, todo gobierno debe establecer unas políticas públicas para que sus ciudadanos tengan un mejor estado de vida. Y el gobierno debe establecer dentro de su política el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es no cercenarla. En mi concepto, los futuros padres tienen el derecho a decidir si quieren tener sus hijos. Y no puede una política o un senado o un gobierno de tomar decisiones sin que no estén acordes a los derechos y a la ética de los derechos humanos. En mi concepto, es bueno que un gobierno establezca una forma de vivir para sus ciudadanos, para que no cercene la vida de los futuros ciudadanos y les dé un mejor estatus de vida. Y detenga no solamente de los no nacidos, que tengan una asistencia a las madres que quieren dar a luz sus hijos en buenas condiciones. No es que esté limitándose a la forma de abortos clandestinos, porque eso conlleva a una situación peor y el gobierno ignora estas situaciones. Es necesario que esté orientada esas políticas a que las mujeres puedan procrear y puedan tener sus hijos en la mejor forma. Continuemos, adelante. Bueno, en la segunda pregunta tenemos si todas las entidades del Estado tienen dentro de sus objetivos misionales, valores y principios, ¿por qué se presenta mucha corrupción? Bueno, yo creo que principalmente la corrupción siempre ha estado en cualquiera de nuestras épocas que podamos estudiar o que nos hayan contado nuestros antepasados. Aquí ya entra la parte moral o la parte ética y la parte profesional para ejercer el trabajo de los gobernantes, que es el mayor caso que vivimos, en el cual se presenta mucha corrupción. Y claramente siempre van a tener en sus planes de gobierno los principios, valores en contra de la corrupción. Pero ya está en cada uno de ellos si sí aceptan, si sí ejercen esos objetivos, esos principios de ética que vienen desde la casa, desde la formación estudiantil hasta en la formación profesional. Entonces yo creo que la corrupción se puede presentar en cualquier forma, pero ya está en cada persona asumir si la quiere elegir o si quiere seguir el camino ético y profesional para ejercer de buena forma su trabajo. En relación con esta pregunta, si las entidades del Estado tienen dentro de sus objetivos principales valores y principios,
todas las entidades tienen valores y principios dentro de sus políticas, y todas en las entidades están incursan en esos aspectos y en ese marco conceptual. Hay una cuestión, es que aquí les traigo un concepto donde dice que la Contraloría General de la República entre el 2016 y el 2018 en Colombia se firmaron al menos 5,5 millones de contratos públicos, que suman un valor aproximado de 545 billones. En este total, cerca del 51,9 billones corresponde a licitaciones públicas, la segunda modalidad de contrataciones más utilizadas en el país. Las situaciones que han detectado a tiempo las irregularidades y evitar que la firmen procesos amañados es una de las circunstancias que se suele presentar. Constituye una tarea que desborde las capacidades. Es decir, el caso de Agroseguro, el caso del gobierno Moreno en Bogotá, que se robaron la plata, y con todos los controles y con todas las situaciones se siguen presentando casos de corrupción, pero casos grandes. Es así que el gobierno está buscando hacer alianzas para utilizar la tecnología. Aplicando la tecnología de Watchman, podría definirse como un sistema de información que permite mayor transparencia en las diversas transacciones gracias a un conjunto de bloques de datos que están interconectados entre sí. Entonces, el gobierno de Duque está buscando hacer con la Procuraduría General de la República una alianza estratégica para controlar que estos casos no sigan sucediendo y buscar resarcir que los que cometieron eso al menos no se pueda devolver en su totalidad, pero que sea una forma de controlar y buscar que los recursos del Estado no se diluyan por contratistas o por personas que están buscando atesorarse y acumular capital de los recursos del Estado. Entonces, es bueno que esos valores y principios, no solamente desde la parte interna del gobierno, sino de la parte externa, están formando alianzas para poder robar los dineros del Estado. Es una forma que se debe necesariamente controlar a fin de que esto no siga sucediendo. Continuemos, compañero. Gracias, compañero. Continúo yo con mi punto de vista. Primero que todo, para mí, principalmente, de esto debemos tener un concepto moral, a cual su primer lugar puedo decir que es el objeto material de la moral, que son las costumbres y las conductas humanas, mientras que el objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar a la actividad humana. A partir de esta definición podemos destacar que los elementos esenciales de la moral, ante todo, se trata de un conjunto de normas sin las cuales no es posible coincidirlas. Estas normas tienen un propósito regular en la conducta del hombre, eso es más que cierto, en el tema de la sociedad. Por ejemplo, como estaban tocando ustedes el tema, compañeros, el tema de casos de corrupción aquí en Colombia, la cual eso se ve, yo creo que se debe ver todos los días y en todo tiempo. Por ejemplo, conozco un caso en el 2019 que es el escándalo de la Universidad Distrital de Bogotá. En 2019 también el caso del escándalo de la personería de Tabio. Otro caso, un ejemplo, es el escándalo de la corrupción con la Cuarta Brigada del Ejército, el escándalo de la corrupción de la DIAN, de la captura del fiscal de la JEPS en 2019. En el 2018 hemos reflejado la captura de los alcaldes del Envigado y de Barbosa. Por ejemplo, un caso previo que le llama la atención a uno es, por ejemplo, el escándalo de la Universidad Distrital de Bogotá. Eso fue a mediados de noviembre.
en la cual la Fiscalía de la Nación capturó a unos directivos de la Universidad Distrital de Francisco José Caldas, a quienes se acusaban de desviar recursos de la universidad pública, o sea, siendo pública, de provenientes de convenios de otras entidades entre el 2015 y en eso del 2019. O sea, son ejemplos que imagínense si como quien dice, de pequeños nos estamos formando, desde pequeños nos hemos venido formando por medio de la educación, y el suponer de nuestros padres es que los docentes o tales directivos, como quien dicen, son la maravilla, pero no, se está viendo que desde ahí empieza una cadena de corrupción. Podremos hablar tanto de la política, porque se ve reflejado que en la política, perdón, también hay unos niveles de corrupción muy extravagantes. Entonces son puntos que a detalle se convierten en un enfoque muy extenso, muy indescriptible de prolongar. Entonces es algo incómodo, como dice, para uno que se está formando profesionalmente, escuchar noticias así, o que nuestra generación venga coincidiendo de esta éxtasis que pasan. Entonces empezamos con la siguiente pregunta número 3. Compañero Gonzalo. Le cedo la palabra, compañero Gonzalo. Ya. En estos cambios sobre la posmodernidad se están presentando situaciones que están alterando la vida normal de todos nosotros. Es así que la teoría de la ética contemporánea busca cambiar otras formas de pensar para que los nuevos jóvenes y las nuevas culturas que vengan tengan una forma de ver la vida, pero de una manera diferente. La tecnología nos está llevando a acelerar muchos procesos de la vida personal y familiar, y entonces está alterando nuestras situaciones. Los medios de comunicación, la televisión, internet, todo esto está influyendo mucho, y eso ha llevado a que sea una vida más ágil, rápida, y no tengamos tiempo de ver las situaciones con calma, y nos están inundando con información mentirosa muchas veces por las redes sociales, que están distorsionando la forma de vivir y la forma de ver la vida, para poder nosotros ser conscientes de lo que estamos haciendo y poder orientar utilizando las tecnologías. Por ejemplo, la parte de la inteligencia artificial, la parte, todo está influyendo en nuestra forma de ver la vida, y esto está influyendo en las entidades públicas también, en las entidades del sector privado, y esto tiene unas implicaciones que pueden ser buenas y pueden ser malas. Esto busca maximizar sus beneficios y disminuir los riesgos, pero también lleva a otras situaciones, que es por la vía de la tecnología, puede llegar a causar situaciones como de desempleo, situaciones de que la gente ya no puede continuar haciendo lo que han venido haciendo. La educación, como todas las profesiones, tienen que ir actualizándose para poder ser mejores y dar una respuesta a la situación que se está viviendo. Continúe, compañero. Ok, gracias, compañero. Referente a esta pregunta, tengo algo en base a la teoría expuesta. Podemos decir que, o puedo decir que la modernidad y la posmodernidad, o sea, es como la ética que no puede ser comprendida genuinamente, sino a través de su historia.
O sea, con esto quisiera afirmar que se vuelve relevante, perdón, para nosotros, los habitantes de este mundo, o sea, los cuales no son comienzos, o sea, los cuales estos son comienzos de milenios. Entonces, con esto, muchos intelectuales y filósofos llaman a este cambio de época el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. O sea, una pregunta que se hizo, ¿cómo entender este cambio? O sea, gran parte de la literatura de las últimas décadas ha sido dedicada a ello. Por ejemplo, bastaría con preguntarnos si creemos que el progreso de la ciencia, la economía, el arte, le permitirá a la humanidad vivir en este mundo, en un mundo mejor. O sea, sin duda esta pregunta es muy difícil de responder, pero no es poder servir como un test para entender una primera gran diferencia entre la modernidad y la posmodernidad, ya que por último quisiera decir que la posmodernidad en parte de la cultura de los medios. Por ejemplo, muchos intelectuales y filósofos sostienen que la posmodernidad es una época producida y dominada por la cultura de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Le cedo la palabra al compañero Juan Diego. Gracias. Yo quisiera comenzar, en mi opinión, con la cultura de los medios, que acomoda la verdad a su conveniencia. Muy bien sabemos que los medios son manejados o son manipulados por nuestros gobernantes que quieren ocultar la verdad porque la realidad la fabrican día a día. Entonces, para la posmodernidad, no confía en la historia que se venía dando de generaciones pasadas, sino empieza a desconfiar tanto de esto que lleva a la desaparición de grandes proyectos comunes, en lo cual puede darnos a entender que no es como las generaciones pasadas, que en la televisión o en el radio, que era lo que existía antes, pintaban negro, ellos afirmaban que eran negro. Ahora en la posmodernidad, los jóvenes quieren seguir investigando, quieren saber más de la verdad, quieren sacar a la luz o hacer caer que todo lo que sale en los medios no es verdad, que todo lo que nos dicen en el día a día puede que sea una mentira o puede que sea una verdad no tan verdadera para hacer creer que los gobernantes están realizando bien su trabajo, lo cual puede ser un gran problema porque no podemos seguir avanzando, no podemos seguir creyendo que nuestros gobernantes nos van a dar un futuro que queremos. Gracias. Gracias, compañero. Entonces, iniciamos con la pregunta número 4, lo cual dice, atendiendo a su condición de concepto ético, ¿qué podríamos distinguir entre valores individuales y valores colectivos? Primero, desde mi punto de vista, primero debemos saber el concepto de lo que es valores, ¿no? Entonces, pues los valores, como se sabe, son principios que rigen los comportamientos humanos y dirigen las aspiraciones de los individuos o incluso de sociedades en pro de su perfeccionamiento o de su realización. Estos son, o sea, me conmueve que son pautas que marcan los comportamientos humanos o sociales, orientándolos hacia una conducta que presume mejoría en el desarrollo de la persona o de la colectividad en el ser humano. Entre los valores individuales, o sea, es de saber que los valores individuales son o se nutren de las premisas que impulsan al ser humano a su progreso continua o búsqueda ¿cómo lo podría llamar?, de perfección. Y entre los valores colectivos pueden ser valores sociales o tenemos los valores culturales también. O sea, son los primeros que son principios que gestan acciones comunes en los individuos que pertenecen a colectividades entre sí. Por ejemplo, los valores culturales es el cambio
es el cambio o un cambio en el cual se identifican con base sobre lo que se desarrolla en la identidad del pueblo o en un uso o costumbres del ser humano. Se la palabra al compañero Juan Diego. Gracias, compañero. Primero que todo, los valores individuales, pienso yo, que vienen básicamente de la casa, porque el valor individual es lo que lo define a uno como persona, le da ese carácter o le da esa diferencia de cada uno de nosotros. Entonces yo pienso que el valor individual lo aplicamos o lo aprendemos en el transcurso de nuestra vida, de nuestra juventud, para sobresalir, para demostrar todo aquello que somos, que hemos aprendido de la mejor manera. Y los valores colectivos es lo que representa una sociedad, una cultura. En mi caso he tenido la oportunidad de salir del país y me he dado cuenta que en otras culturas tienen pensamientos diferentes en los cuales lo ético, lo moral, dar la razón, dar la excelente conducta de la gente es algo que tal vez aquí no se ve. Por eso en Colombia tienen señalado que se sigue produciendo droga o diferentes cosas que dañan el nombre del país. Entonces, los valores colectivos es en general lo que mostramos a la gente que viene a visitarnos, que o va a visitar una cultura, un departamento, una ciudad. Ese es mi punto de vista. Bueno, en relación con esta pregunta, lo ético está muy relacionado con los valores y la moral. Y en distinguiendo lo individual, pues claro, yo estoy de acuerdo en lo que dice el compañero, que eso viene de la familia. Y lo colectivo, pues está muy influenciado por la sociedad, por su cultura. Y lo que pasa y lo que yo pienso es que a través del tiempo se va sufriendo muchas modificaciones y ya, por ejemplo, la parte de lo social, por ejemplo, el aguinaldo boyacense, que se hacía en un comienzo con muchas cosas que estaban en su entorno. En los últimos años ya se han perdido esos valores, ya casi que no se presenta en la misma intencionalidad que tenía en un comienzo. Entonces se van perdiendo, se van desdibujando muchos aspectos sociales, por muchos, influenciados por muchas situaciones, la tecnología, el desarrollo intelectual, entonces van perdiéndose y se van descuidando y se va desconociendo, se va perdiendo la identidad cultural, se va desvalorizándose y lo que decía un personaje, quien no recuerda su pasado está destinado a repetirlo. Si no recuerda de dónde viene, cómo fue su historia, está condenado a repetirla. Me parece que esos valores hay que volverlos a tener en cuenta, pero como el pénsul académico entre la primaria y la secundaria ya se perdieron muchos aspectos cuando sacaron de ese pénsul, pues ya no se preocupan por darle importancia a estos temas. Continuemos, compañeros. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿qué tiene que ver el avance científico y tecnológico con la ética y nuestra responsabilidad futura? Pues como bien sabemos, el avance científico y tecnológico cada día se supera, cada día tenemos nueva tecnología, nuevos avances para un bienestar de cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que por avanzar nosotros, las futuras generaciones no lo puedan hacer. Porque bien sabemos, podemos dar un pequeño ejemplo, que en la minería hay mucho avance, mucha tecnología para sacar provecho de todos estos minerales, pero tal vez en un futuro lo que nosotros ahora tenemos como montañas, ríos limpios, las futuras generaciones no lo podrán tener. Entonces yo pienso que no hay derecho de que porque nosotros queramos progresar, las futuras generaciones tal vez en algunos aspectos de la vida no lo puedan hacer o no puedan vivir lo mismo que nosotros tuvimos, las mismas facilidades o los mismos gustos de poder ir
a un bosque, a un lago, y que por todos estos avances tal vez los estemos dañando. Gracias. En esta parte del avance científico tecnológico, ha avanzado tanto la tecnología que ahora los pensadores dicen que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que consiste en cómo las nuevas tecnologías desarrolladas gracias a la revolución digital están funcionando los dominios físicos, digitales y biológicos del mundo. Esto se están formando círculos, por ejemplo, el G20 está creándolo el grupo G20 de países más avanzados, están buscando también conseguir asociados en el resto del mundo y están orientados es a que la idea de que las tecnologías y las herramientas como la inteligencia artificial busquen la automatización de los procesos productivos, el ahorro de recursos y energía y el refinamiento de las tecnologías, procesamiento de datos, son algunas de las posibilidades. Esto nos hemos centrado más en la parte tecnológica y nos hemos descuidado en la parte de la ética. Y yo diría y sospecho que el desarrollo tecnológico está buscando sobrepasar la ética a fin de buscar más que todo el dominio y existe un trasfondo que es tener un mayor acaparamiento de los recursos y del manejo de toda la comunidad mundial. Continúe, compañero. Gracias, compañero. Entonces, pues yo con mi punto de vista, la cual siento que la ética es una responsabilidad principalmente, pues va con un motivo del gran avance científico y tecnológico, ya que la ética ha adquirido en nuestra época nuevas dimensiones de responsabilidad o responsabilidades. Hoy en día el hombre ha ampliado la esfera de su acción, o sea, querer engrandecer más su mente o sus facilidades, que ya mucho de lo que hace o lo que vamos a hacer en un futuro nos traerá consecuencias para la vida futura, en tanto como los seres humanos y en tanto a la Tierra, porque es un avance que no solo en el cual no solo nos vamos a ver afectados los seres humanos, sino también animales, medio ambiente, abarcando el medio ambiente, como quien dice, todo lo que en la Tierra habita se va a ver afectado. Y estamos hablando de un impacto que la ciencia y la tecnología, tanto en el plano de la vida humana como en la naturaleza en general. Entonces, eso abarca, y si nos vamos en el tema de la naturaleza, ahorita hay muchísimas más facilidades y como quien dice, como está hablando el compañero, tiene la revolución, creo que es 4.0, ya estamos en eso. Ya se viene diciendo que la ciencia y la técnica en sí misma es un imperio que se va alzando, relevando, la cual hemos visto enfocado desde hace más de, ¿qué digo yo?, hace más de un siglo, y nos vamos, primero que todo, siendo afectados desde como quien dice, desde lo más bajo hasta lo más alto, porque no, temas de racionalismo, no voy a entrar en eso, en ese tema, pero abarca en sí, porque hoy en día, como quien dice, hoy en día y a futuro todo va a ser mediante el medio tecnológico, ya como el tema en lo que estamos ahorita, que todo va a ser tecnología por el tema de la pandemia, un ejemplo lógico. Entonces, son cosas que en sí tienen, profundizando de lo más básico, desde lo ético hasta lo tecnológico, tienen un recorrido bastante experimentado y tocando algunos puntos de vista, como la ética moral, la normativa de la ética, otros puntos, ya enfocando otros puntos como los valores individuales de cada persona, diría yo que un poco relacionado con el tema de la posmodernidad, los hablábamos por medio de la cultura de los medios, enfoca muchos conceptos morales
que es como entrar en un sinfín de preguntas que a detallar mucho, como quien dice, tardaríamos un buen tiempo en descubrir el porqué del avance científico mediante lo ético. Entonces, creo que ya esta era la última pregunta, compañeros. Igual aquí finalizamos nuestra reunión. Muchísimas gracias por la participación de nosotros, compañero Gonzalo de Jesús, compañero Juan Diego y su servidor Daniel Abril. Entonces, con esto terminamos el debate o el discurso de nuestros puntos de vista hacia estos 5 puntos que hemos escogido entre nosotros. Entonces, por mí me despido. Le dejo al compañero Gonzalo y Juan Diego que últimas palabras. Le cedo la palabra a Juan Diego, diga. Bueno, estas actividades son muy buenas. Hay que tener en cuenta el punto de vista de cada uno de nosotros sin reprochar a nadie. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes y al profe, que es el que nos está viendo, para seguir incentivando estas actividades de habla entre nosotros, de darnos a conocer cada punto de vista de nosotros. Entonces, pues muchas gracias y esperamos seguir en este grupo de un buen debate de grandes personas. Bueno, a mí me ha parecido interesante esta dinámica para pues hacer tener más fundamentación en los puntos de vista y poder de hacer un debate así con altura, respetando sus puntos de vista de cada uno de los participantes y bueno, esta dinámica que me parece interesante que tiene el docente es una forma de que él evalúe y nos dé su concepto a fin de que nos indique qué debilidades o observaciones tiene al respecto. Bueno, pláceme saludarlos, buen día, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, compañero. Igualmente, feliz resto de día y dar las gracias al profe también. Con esto ya finalizamos el debate, la reunión. Entonces,